Esta sesión es muy interesante porque abre el seminario hacia una propuesta de colaboración en la cual una institución como el CERLALC ofrece, pone a disposición unos datos para que desde la academia, desde la Universidad de AFIT, tanto de su Escuela de Ingeniería como de la Escuela de Artes y Humanidades, nos preguntemos qué tipo de trabajo podemos hacer con esos datos para ofrecer una información que sea relevante a el sector, pues para el sector editorial. El evento se llama Analítica de los ISBN, tras la huella de la distribución del libro en América Latina, y nos acompaña un aliado de este seminario y del pregrado de literatura desde hace varios años, José Diego González, gerente de producción y circulación del CERLALC, y nos acompaña Edison Valencia de la maestría de Ciencias de los Datos de AFIT. José Diego es literato de la Universidad de los Andes, con maestría en edición de la Universidad Pompeu Fabra. Edison es un doctor en física de la Universidad Politécnica de Valencia y para nosotros, de Cataluña, el de Valencia era Edwin Montoya. Hubo un pequeño cambio en el programa. De la Universidad Politécnica de Cataluña. Y para nosotros es un placer que estemos abriendo estas colaboraciones interdisciplinares porque nuestro campo de las humanidades, nuestro interés por la literatura se enriquece con estas dinámicas. Entonces, muchísimas gracias a los dos por estar aquí y veamos cómo se empiezan a ver estos datos para hacerles preguntas. Bien, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto volver a estar acá. Espero que no se aburran de mí y del CERLAL, que está ya, creo que es mi tercera vez en este seminario. Y en este caso, como señala Jorge, nace, digamos, de un interés de juntar disciplinas, de juntar intereses con analítica de datos a partir de las bases de datos de ISBN a las que tiene acceso el CERLALC por cuenta pues de su trabajo habitual. Hay una parte de entrada, tengo que decirlo, hay una parte del título de esta charla que no vamos a cumplir y es esa de tras la huella de la distribución en los países. Nos pusimos una meta muy ambiciosa para muy poco tiempo, que era tratar de entender qué de la oferta que se producía en estos 4 países que elegimos, en este caso para estudiar, que son Colombia, Chile, Perú y México, qué de esa oferta que se había publicado, registrado en cada uno de estos países había ido o estaba disponible en librerías de otros países, para trazar, digamos, origen y cuál era el destino de esos libros y si viajaban efectivamente libros publicados en un país hacia otro. En términos generales, cuando se habla de circulación entre los países de la región, digamos, la idea que hace carrera, la idea que todos solemos tener es que el libro no viaja entre nuestros países, que viajan más los autores que sus libros, que la distribución del libro entre nuestros países resulta muy complicada. Y digamos que no hay tampoco muchas fuentes que nos permitan aterrizar la discusión a datos mucho más ciertos, porque lo que tenemos son datos muy agregados de los que disponen las aduanas, donde se declaran libros, publicaciones de todo tipo. Entonces es una información absolutamente agregada que, digamos, no nos permite discriminar. En todo caso, creo que la parte que sí se va a cumplir es la de hacer una analítica de algunos datos de las bases de datos de ISBN de estos 4 países. Digamos que la gran pregunta, creo yo, que nos motiva a este ejercicio es finalmente, pues, ¿por qué es de interés tratar de mapear y de entender a partir de datos lo que ocurre en la industria editorial? ¿Y para quién hacemos eso? Ya Víctor de alguna manera nos daba un pie en su charla. Este es un sector que tiene un altísimo componente de incertidumbre de suyo. No en vano se habla de que un libro es una apuesta y efectivamente un libro tiene muchísimo de apuesta porque es muy difícil realmente saber cuál va a ser el comportamiento de ese libro en el mercado. Probablemente
yo descreo de la posibilidad, digamos, de fabricar bestsellers y tendencias a partir de un análisis de aquello que se vende. Ustedes seguramente habrán visto que a un éxito como Harry Potter le siguen muchos libros parecidos a Harry Potter, a un éxito de vampiros le siguen muchos libros parecidos de vampiros, en un intento pues de replicar este éxito, y no creo necesariamente que disponer de más datos de consumo uno pudiera fabricar un éxito editorial, pero en cualquier caso creo que sí puede tomar mejores decisiones a la hora de decidir qué edita, cuánto edita. También es verdad que ese componente que de suyo, de azaroso, tiene el sector editorial, que por ejemplo explica prácticas justamente como la de la consignación. La consignación es una forma de jugar con esa incertidumbre, es decirle al librero, como usted no sabe si esto va a vender o no, pues yo le entrego esto, si lo vende está muy bien, si no lo puede vender está bien también. Pensemos también que la incertidumbre se manifiesta, por ejemplo, en la práctica de la entrega de un anticipo al autor por concepto de regalías por la venta de sus títulos. Le estoy reconociendo una parte y lo estoy haciendo de alguna manera partícipe del riesgo, y si su libro vende, entonces yo después le voy a ir reconociendo un porcentaje por cada uno de los libros que vende. Digamos que, ¿a qué voy con esto? Que ese componente de azar o de incertidumbre que tiene en buena medida la actividad editorial, pues se ha traducido también en algunos casos, aunque el propio sector ha hecho de alguna manera un culto del olfato, de lo que se llama el olfato. Entonces el editor se precia, y esto sobre todo cuando se habla de estos grandes editores en el mundo, mayoritariamente hombres, se suele hablar de este editor tenía muchísimo olfato, miren el olfato que tuvo para confeccionar este catálogo. Y está muy bien fiarse en algunos casos del olfato, pero en otras necesariamente debería tener el editor y el sector en general, el librero, el distribuidor, a su disposición distintas herramientas que le permitan entender cuál es, si se quiere, tomarle el pulso al sector editorial, y si se quiere medir cuál es la salud del sector editorial. ¿Y por qué? Porque, digamos, si de por sí siempre ha sido importante, lo es aún más ahora cuando estamos en un escenario como el que describía Víctor, donde el libro se encuentra en el ecosistema cultural y de medios en una situación de altísima competencia. De altísima competencia, ¿por qué? Por el tiempo de las personas, como digamos bien lo explicó Víctor, y que llevó, digamos, parece que de forma muy descriptiva, quizá un tanto efectista, a decir al CEO de Kobo Rakuten, una empresa digamos muy similar a Amazon en cuanto a venta de libros digitales, a que producen sus propios dispositivos de lectura, a decir que nos encontrábamos en la era del libro contra todo lo demás. En esa medida, en la medida en que se han ido complejizando, pues necesitamos tener cada vez mayor información, en la medida en que contar con datos pues nos ofrece de alguna manera un mapa para que los editores y actores del sector naveguen por este escenario lleno de retos, porque los datos son de alguna manera, ofrecen de alguna manera un espejo de la industria, porque los datos permiten entender y encuadrar a la industria editorial dentro de otras industrias de contenidos, y porque también nos permiten de alguna manera entender cuál es el valor que está creando la industria editorial. Hablo de datos, y nosotros tenemos un reto enorme, que es la carencia de datos, también hay que decirlo. Estamos en una región que no cuenta con muchísima información sobre el sector editorial. Tiene estadísticas nacionales que agregan muchísima información sobre la actividad editorial, que reposan en el DANE, pero que digamos son difíciles de aterrizar a la hora de tomar decisiones de negocio o de política pública. Tenemos la base de datos de ISBN, que aquí está Felipe de Laguna, que seguramente tendrá muchas críticas a esa base. Tenemos, por fortuna, Colombia quizás una de las excepciones dentro del ámbito latinoamericano. Anualmente la Cámara Colombiana del Libro produce un informe con estadísticas de ventas de libros, a través de qué canales se venden, pero esto no es el caso de la gran mayoría de los países de América Latina. Inclusive un país de la potencia editorial de Argentina no tiene un informe similar. Entonces,
digamos que nos enfrentamos también a esa carencia de información que nos impide dar debates mucho más ciertos, por ejemplo, sobre cuál es en verdad el lugar del libro en nuestras sociedades, en un escenario como el que describía Víctor al comienzo de su charla. Yo acabo de llegar de Brasil, que es modélico en ese sentido, es evidentemente un mercado mucho más maduro y es una gran industria si se la compara con las del resto de los países de América Latina, y Brasil tiene a su disposición 4 herramientas con información sobre lo que está pasando con el sector editorial. Tiene un informe anual que discrimina por cada uno de los subsectores, porque eso también es bien importante, es decir, está el subsector de interés general, que es en lo que nosotros solemos pensar cuando pensamos en la industria editorial, y que son en la gran mayoría de editoriales que están acá. Está el subsector del libro educativo y está el subsector de científico, técnico, académico. Pero les decía que Brasil tiene 4 herramientas. Este informe anual tiene mediciones mensuales de un sistema que se llama Nielsen Bookscan, que lo que hace es, están conectadas las cajas de los puntos de venta y todo libro que pasa por una caja, todo el libro que se vende, pues entra a alimentar una base que después se le entrega a las editoriales y a las librerías y que les permite ver cuál es el comportamiento de ventas de un determinado libro. Y tienen adicionalmente un estudio sobre consumo de libros, que por ejemplo tenía un dato absolutamente descorazonador por un lado, pero que también, digamos, hablaba de las posibilidades que tiene un sector como el editorial, porque solo se necesitaría crecer 2 puntos para aumentar el mercado, y es que en Brasil solo el 18% de la población es compradora de libros. Eso nos habla, digamos, de los tamaños de nuestros mercados y de los retos. 18%, solo el 18% se declaraba compradores de libros. ¿Cómo lo establecían? Le hacían la pregunta, ¿en los últimos 3 meses usted compró al menos un libro? Entonces, y en esos informes también, digamos que vienen además tienen una historia, tienen un pasado bien interesante. Lo que se veía también era una desarticulación entre el comportamiento del PIB y el comportamiento del sector editorial. Ustedes se preguntarán, ¿y eso qué quiere decir? Digamos que tradicionalmente se ha asociado que el consumo de libros está asociado a los ingresos de la población expresados en el producto, en el comportamiento, digamos, general de la economía y al nivel educativo. Entonces, normalmente, este era el comportamiento usual hasta hace unos pocos años. Si la economía estaba bien, normalmente al sector le iba bien. Y en Brasil, de un tiempo a esta parte, lo que se ha notado es que esas curvas se comportan de manera completamente distinta. Y también es un dato que no resulta muy alentador, pero que creo que refleja justamente habla de ese escenario complejo donde el libro de alguna manera empieza a perder su centralidad frente a otras formas de consumo cultural y a otros medios. ¿Por qué? Pues porque seguramente lo que se gastaba en libros se está gastando en plataformas de streaming y en cualquier otra cosa. Todo esto pues entonces para enfatizar, digamos, por qué importa tener datos, por qué importa tener información. Y una de las fuentes de información de la que disponemos es la del ISBN, objeto, digamos, que puede ser objeto de muchísimas críticas, que tiene problemas, pero yo creo, y aquí el experto en datos nos dirá, creo que tenemos que aprender a trabajar también con fuentes de datos imperfectas. Es decir, es una aspiración muy complicada pensar que vamos a tener una base de datos completa, unos datos completamente limpios. Por el contrario, creo que una base de datos como la del ISBN, que nos va a mostrar sobre todo características en torno a más o menos cuántos títulos se están publicando año a año en un determinado país, sobre qué van esos títulos, algunas pistas sobre cuántos ejemplares se están produciendo, aunque digamos allí hay un problema serio con ese dato, porque pues depende de lo que declaran los editores y tendríamos que, pues creemos en lo que ellos dicen, pero no necesariamente siempre son del todo sinceros en lo que allí consignan. En cualquier caso, creo que tenemos datos que lo que nos van a permitir lo que tenemos es que aprender a trabajar con esos datos. Y ya le voy a dar paso aquí a mi colega
de mesa. Tenemos que saber cómo darle un propósito a las fuentes de datos que tenemos, por decir de alguna manera, construir historias con esos datos o contar una historia con esos datos, contextualizarlos, es decir, hacer evidentes sus problemas, pero también decir qué nos permiten decir esos datos, formularles preguntas a los datos, construir, ya les digo, narrativas, en lugar de simplemente pensar que ese dato en sí nos está dando una información, sino que tenemos es que estar abiertos a su interpretación. Y el ISBN, ya veremos, nos permite, aun cuando no refleja de forma directa, sino indirecta la producción de títulos en un determinado país, pues nos va a permitir entender cómo evoluciona la oferta, decrece la oferta de títulos disponibles en los países año a año, pero nos va a permitir también ver de qué va esa oferta que se está publicando, nos permite entender un poco cómo está estructurado ese mercado, ya lo vamos a ver ahí con alguna información, y estoy seguro también que en un trabajo de más larga duración que nos permita hacer una minería cada vez más sofisticada, pues vamos, por ejemplo, a poder establecer, como ustedes seguramente saben, a un mismo título en distintos formatos le corresponden distintos ISBNs, es decir, si yo saco 100 años de soledad en tapadura, en audiolibro, en ebook y en PDF, a cada uno de esos formatos le corresponde un ISBN diferente. Pero sí, justamente con una minería mucho más sofisticada podríamos llegar a establecer un poco mejor cuál es esa oferta única de títulos que se publica en un país, mirar, digamos, con mucho más detenimiento sobre qué temas se está publicando. Una cosa que me parecería sumamente interesante y que vamos a ver si en algún momento pudiéramos hacer es identificar autorías, es decir, qué tantas mujeres están publicando, qué tantos hombres están publicando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya quisiera pasar más bien a contarles cuál fue el trabajo que hicimos y contarles algo a partir de esos datos que nos encontramos. Decirles solo que a fines pues meramente informativos, como les decía Jorge en un principio, esto proviene de las agencias nacionales de ISBN. Los datos que ustedes ven ahí no corresponden al total de ISBNs que se solicitaron en cada uno de esos países en cada uno de los años de estudio, sino solo aquellos ISBNs que fueron solicitados por lo que el CERLAL clasifica como editoriales comerciales. Ese comerciales no es un calificativo, digamos, de valor sobre el trabajo de esas editoriales en particular. En principio todas las editoriales deberían ser comerciales, es simplemente una forma de diferenciarlo de las editoriales universitarias. Esos volúmenes totales de ISBNs que fueron registrados o solicitados por editoriales comerciales en cada uno de los países tienen un peso muy diverso dentro del total de ISBN solicitados en cada país. Por ejemplo, en Chile, estos ISBNs representan cerca del 60% del total de ISBNs que se solicitaron en ese país. En Colombia, este dato es súper interesante, representaron apenas el 35% de los ISBNs que se piden en Colombia. En México sí estuvieron por encima del 50% y en Perú representan cerca del 40%. Esto porque seguramente si ustedes van a consultar otros informes van a decir, pero ¿cómo así que me dicen que en Colombia se solicitaron 6.959 ISBNs en 2023? Cuando yo me encontré un dato que dice que fueron 20.600. Sí, el total fueron 20.600, estos 6.959 lo solicitaron editoriales, es decir, empresas cuya actividad principal es editar y vender libros. Entonces yo le doy aquí paso para que nos cuente un poco cómo trabajó y después vamos a ir repasando los datos, aventurando lecturas y también invitándolos a ustedes a que aventuren un poco cómo podríamos interpretar esa información que está allí. Muchas gracias, bienvenidos, gracias por escucharme. Nos basamos con una palabra y es que necesito un punto para mover el mundo y el punto en este caso son los datos del ISBN. Con los datos del ISBN puedo explorar y hacer mover el mundo. Ahora,
Como científicos, claro, ustedes dirán, es un físico, es un ingeniero de sistemas, nos vendrá a hablar de ecuaciones, pues no, los desilusiono. No les vengo a hablar de ecuaciones, les vengo a hablar simplemente de la misión que tenemos de comunicar datos. Necesito un punto y voy a comunicar datos porque es la responsabilidad que debemos tener. Ahora, ¿qué hicimos? Tomamos un conjunto, el ISBN, exploramos la data y comenzamos la gran aventura, como dice mi compañero de mesa, la gran aventura de descubrir en el mapa que tenemos acá frente a nosotros verdades, hallazgos. Y lo que completamos todo es lo que digo, que la misión que tienen los datos. Los datos nos sirven para poder construir fuertemente los argumentos que me ayudan a tomar decisiones. Asumiendo, ahí me perdonan, no soy de letra, no soy de humanidad, entonces puedo tener unas imprecisiones, asumiendo que el argumento es una declaración que hago, una declaración, un conector y unos hechos. Y los hechos son los datos. Por ejemplo, la industria del libro va creciendo, es una declaración. Debido a que en Colombia tenemos tales números y lo relacionó con las cosas, con algún elemento, ahí comienza a crear el argumento. Y nos comunicamos con argumentos. Y los argumentos bien conectados es una magnífica historia. Por eso hablamos de historia de datos. Entonces vamos a explorar este mundo de datos para poder contar una historia. Esto es un tablero de información porque podemos ver los datos de esta forma. Ahora, ver los datos de esta forma son aburridos. Y esto sí, esto duerme a cualquier persona, lo duerme a uno, pero viéndolo de esta forma permite navegar en este gran mundo, en esta gran historia. ¿Qué tenemos? Tenemos el año, lo ponemos grande porque nos interesa hacer comparaciones. Y las comparaciones yo puedo decir, no, yo quiero tomar solo el dato del 2023, acá no tengo ninguno, tomo el dato del 2023, pero necesito el 2022. Entonces él me hace algo que siempre el ser humano hace por naturaleza, que es seleccionar y comparar. Yo soy más bonito que mi colega, claro, yo soy más bonito y me comparé, listo. Entonces siempre hacemos eso, es una condición natural. Los datos, las visualizaciones tienen que reflejar esa acción. Por eso lo comparamos por años, podemos comparar todos, también puedo seleccionar por países. Yo solo quiero ver los datos de Colombia, entonces me muestran los datos de Colombia y puedo tomar decisiones para Colombia. Acá el dato del departamento son los departamentos de Colombia, no son los departamentos de los otros países con los que comparo. Si tomo los de Chile, son los departamentos de Chile. Ahora, si quiero Chile y Colombia, me los mezcla y puedo comparar o puedo tomarlos todos. Entonces, ahí es una bondad que tiene la visualización de datos para poder construir mis historias como si estuviera leyendo un libro donde me hacen una pregunta y concluyo con argumentos según la declaración. Y podemos tener muchas ayudas como acá en el tema, por ejemplo, esta ya que corresponde y me ayuda sin necesidad de tener pausas, desenfoques para buscar la información. Yo puedo construir la información que me ayude a contar la historia y con datos siempre. ¿Por qué? Porque son los hechos. Tenemos el fondo editorial, tenemos el idioma original del texto, claro, tenemos el español, como son empresas, grupos editoriales de Latinoamérica, pues el idioma va a ser el español. Luego el inglés es normal. Luego el tercer idioma que más manejamos, el japonés. Y uno dice, japonés, ¿por qué Latinoamérica? Pueden haber muchas verdades, pero como analista de datos y como consumidor de un tablero de datos, llega a mi mente, claro, yo tengo una hija y un hijo que me gastan
cada 15 días 100.000 pesos en mangas. Y estos mangas vienen en japonés. No sé si ellos saben japonés. Lo que sé es que yo pago libros en japonés y las librerías me venden libros en japonés. Ahora, son muy bonitos. Y siempre hago la broma, ¿por qué lo hicieron al revés? ¿Por qué desde atrás hacia adelante? Bueno, ellos tienen toda su explicación, los hijos míos me defienden. Yo lo que hago es lo que hace todo padre científico de datos, pagar. ¿Listo? Y Sí. entonces podemos ver eso, perdón. Solo aclarar, traducidos del japonés. Ah, sí. Traducidos del japonés. Pero no deja de ser sorprendente en todo caso, porque sí que es verdad que digamos, en los estudios sobre traducción, pues la lengua hipercentral y de la que más se traduce y hacia la que más se traduce sí es el inglés, pero no deja de ser sorprendente y sí puede estar hablando pues del peso que tienen todos estos mangas y demás producidos que hemos empezado a ver cada vez más en las cajas de los supermercados que produce Panini, que puede tener que ver con eso seguramente. Y bueno, puedo pasar la hoja, es decir, puedo entrar en más profundidad al universo que estoy navegando, que en este caso va a ser el tema. Y entonces en el tema también puedo tener por países. Lo curioso es las relaciones, porque se imaginan un libro, una historia sin relaciones, qué aburrido. Uno sabe quién es el malo. Entonces lo bueno es tener las relaciones. Yo puedo pararme en alguno de los puntos donde quiero ver la historia a partir de ahí y los tableros me ayudan a ajustar la historia, a definirme los focos. En este caso escogí México y me marca del conjunto total del tema cuáles son los libros clasificados por tema que están relacionados. Si yo quiero México y quiero solo los de tema Y, entonces ya él me filtra la información y me la marca sin perder el panorama de lo que están relacionados ahí, también por años. La cronología en los datos es importante. ¿Por qué? Porque yo antes era gordo, ahora en este año soy más gordo, es decir, estoy más lleno de amor. Listo. La información por países, como quiero comparar, yo puedo unir varios países, varias franjas, como tener diferentes libros o mapas o historias abiertas y las puedo relacionar. Yo puedo marcar esta relación acá a la Y y él me la subraya y puedo compararlo sin necesidad de tener grandes distracciones. Entonces me ayuda a tener el foco, a estar siempre pendiente de lo que debo de ver y de lo que debo analizar, para que la línea conductora no se me pierda. Sabemos que la lectura, las historias son lineales, el lenguaje es muy lineal, pero la exploración de datos es reticular. Entonces necesito una herramienta que siendo reticular me ayude a consumir la lineal. Y esto es la ciencia de datos y los tableros de visualización son los que me ayudan. Yo puedo comparar Chile, Colombia, si tuviera más países lo puedo seleccionar y él me trae la información rápida sin tener muchas distracciones para no perder el hilo conductor. Bien. Esta es bonita. ¿Por qué? Porque propusieron tener una cierta categoría, o sea, para ver el crecimiento, el decrecimiento, el qué grupo está tal fondo editorial o no y aspirar. Todos aspiramos a estar en un grupo, todos. Ahora, si lo miramos desde la producción de libros por grupo editorial, le interesa a un grupo editorial estar en un grupo o por lo menos ingresar a ser medido. Este tablero muestra eso, muestras los grupos editoriales, una cierta clasificación de acuerdo a las publicaciones que están registradas con el ISBN y tengo la categoría de más de 400, entre 201 y 400, ahí va degradando. Claro,
Las que son de mayor publicación van a ser más pequeñas por la cuestión natural, porque los pequeños piensan en ser grandes, pero tienen que empezar por algo. Y ahí lo tenemos, el grupo editorial, el país, el año, el tema, se va mezclando lo que necesito para poder tener el hilo conductor de mi descubrimiento, de mi historia. Yo quisiera decir algo especialmente sobre esa gráfica que está ahí de categoría y tamaño. Lo que hicimos fue establecer unos rangos de ISBNs que se solicitan en un año dado. Y la barra muestra cuántas editoriales solicitaron ese número de ISBNs en ese año, ese rango de ISBNs en ese año determinado. Y lo que yo quiero que vean ustedes es la significativa cantidad de editoriales que se agrupan en el rango de 1 a 10 ISBNs al año y los muy pocas editoriales que están por encima del rango de los 50 inclusive. ¿Eso de qué nos habla? Yo les decía, más allá el ISBN sí, es un indicador indirecto del número de títulos que se producen en un año dado, pero eso nos habla de la estructura de nuestro mercado editorial. ¿A qué me refiero con eso? Y si lo seleccionamos por país, digamos, el comportamiento no va a ser nada distinto. Eso nos habla de un rasgo de los sectores editoriales de nuestros países, que es concentración y polarización. Es decir, tenemos sectores editoriales donde hay muchos actores muy pequeños que están en un polo y muy pocos actores muy grandes que están en el otro polo y una franja media muy, muy, muy exigua. Es decir, cada vez es más fácil ser editorial. Hay muchísimos que publican menos de 10, al menos incursionar. Las barreras de entrada al sector editorial son muchísimo menores gracias a las facilidades que ofrece la tecnología. Cada vez es menos difícil incursionar en el sector editorial. Hay que ver cuántos de esos proyectos editoriales logran sostenerse. Cada vez parece ser más difícil crecer en el sector editorial, es decir, y por eso la franja media resulta tan exigua. Ser una editorial mediana supone perder las ventajas en términos de estructura, la ligereza de estructura que da ser una editorial pequeña, y no tengo tampoco el músculo suficiente para pelear con las editoriales más grandes. Y si ustedes se fijan, país a país, pues varían los números, pero la curva es exactamente la misma. Y eso sin duda nos da nos da pistas sobre cómo se compone, cómo funciona este sector. Y por supuesto que si vamos a la categoría grupo editorial, pues vamos a empezar a confirmar muchas intuiciones que seguramente tenemos, que es el peso significativo que tienen los grandes grupos en las solicitudes de ISBN en un país. Por ejemplo, si seleccionáramos México, ¿qué nos encontramos? Pues ¿quiénes están ahí? Pues los grandes, los que evidentemente todos sabemos todos suponíamos que iban a estar ahí. Penguin Random House, Planeta, Panini, tienen un peso significativo. Ahí aparece, digamos, el Fondo de Cultura, lo que habla pues de la apuesta, del vieja data del gobierno mexicano por el sector editorial y que le permite, digamos, pelear con estos otros. Y quién más está ahí. Y lo otro es, eso es Santillana, innovación educativa, eso es Santillana, es libro de texto. Entonces, digamos que los datos sí que nos empiezan a corroborar intuiciones que teníamos ahí. Si vamos al tema, pues esa categoría tiene dos cosas fundamentales, que son libros para niños y libro didáctico, es decir, el enorme peso que tiene la producción del libro de texto, que no solemos considerar cuando pensamos justamente en la industria editorial, pero que es un segmento pues bien importante en los distintos países. Y ustedes vieron ahí, en casi todos los países lo que predomina es esa categoría Y, que como les digo, pues
tiene ficción y cosas para niños y jóvenes, pero también ahí entran todo lo que es material educativo. Genial. Todas las historias, todos los descubrimientos que uno puede tener alrededor de un tablero de datos. Ahora, un tablero de datos con disminución de la distracción y ayudado a tener la línea conductora del consumidor, del que consume estos datos. No una línea que alguien la creó para evitar los saltos. También tenemos acá otro, claro, acá hay un punto que les voy a mostrar que es la importancia de comprometernos o de ayudar a tener datos sanos, porque los datos se enferman. Los datos a veces por la premura, por la falta de claridad hacia dónde vamos y hacia por qué los queremos, los hacemos mal. Y este es, mostramos la industria de libros digitales con la industria del libro impreso. El libro impreso, uno lo ve, uno cree, a ver, en el mundo digital, que soy yo, soy algoritmos, descanso haciendo programas de computador porque me apasiona, pero aún consumo libros de papel, porque es mejor, porque no se le acaba la pila, listo, porque yo los puedo rayar, pesan mucho, pero son cómodos y vemos ese reflejo, el impreso está. Y la calidad del dato es, por ejemplo, se guarda un libro, pero no hay datos suficientes para poder tener la información, la trazabilidad, las preguntas que me hago sobre el tablero de datos sobre la información digital o la información impresa. Aún hay muchos de las bases de datos que carecen de ese dato, que sería muy bueno. La responsabilidad es, si quiero seguir con mi línea conductora y mi exploración, sé que la información que entrego o que velo debe de ser mejor, siempre, porque nos ayuda a tener esos cruces. Creo que tenemos que ir como cerrando. Yo quisiera que fuéramos al campo de la región, del departamento, porque Víctor habló de la enorme concentración de nuestros sectores editoriales en términos geográficos, y esto sí que lo muestra pues de forma sumamente evidente. Si seleccionemos un país, Colombia puede ser, y pues ahí está, el grueso de las editoriales pues están localizadas en Bogotá, seguido muy muy lejos por Antioquia y por el Valle del Cauca, que estará, pues ahí estará Cali seguramente, pero es sumamente evidente y no cambia significativamente si vamos de país en país. Es decir, la concentración geográfica es evidente, palpable y tiene muchísimas consecuencias. México, Ciudad de México. Sí. En Chile, el área metropolitana. Y en Perú, Lima. No tengo más para hacerle las preguntas, sino pues, haría más una pregunta de geografía. ¿Qué tal? Público objetivo es como por país, como identificar la población por unos ciertos rasgos de consumo. Y entonces es bueno porque uno ve oportunidades con los datos, ve oportunidades de ingreso o oportunidades de fortalecimiento. Este es un campo que permitiría, tiene varias opciones para marcar, pero ustedes ahí ven que a lo mejor es un campo que se desaprovecha cuando se diligencia y se solicita el ISBN, porque el grueso es general. Pues general no dice mucho. Eso también tiene que ver ya con buenas prácticas a la hora de gestionar los metadatos, pero eso es otro tema que no vamos a tocar hoy. Y tendría que ver con eso. Y lo mismo, por ejemplo, podríamos hacer unas consideraciones similares cuando nos vamos al tipo de materia.
Esta también es una categoría, esta digamos es un sistema de clasificación que permite un grado significativo de caracterización del libro. Y una mala práctica, por ejemplo, en la que incurren los editores, es no aprovechar esas subcategorías que se desprenden de la categoría F, sino que si publican una novela simplemente dicen que eso es ficción, cuando el sistema de clasificación temática tiene toda una serie de subcategorías que le permitiría decir esto es una ficción romántica, histórica y todas las variantes que ustedes se imaginan. Y si se tratara de un libro de nicho, pues estaría indicándole al librero este libro va aquí y seguramente va a tener al final más ventas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Queríamos mostrarles un poco este ejercicio que esperamos pues se siga enriqueciendo en un trabajo de más larga duración, y yo le quiero agradecer muchísimo a Claudia, que está aquí en el público, a Edison, que nos ayudaron un montón y que se tomaron esto con muchísimo entusiasmo. Y ya cierro. Muchísimas gracias José, muchísimas gracias Edison. Esto es importante, lo que está pasando aquí es una colaboración de una institución como el CERLALC, que es una institución que no tiene ánimo de lucro, tiene una voluntad de distribuir información que cualifique las prácticas de lectura en los países de América Latina y del Caribe, que se aproxima a un programa académico en una institución colombiana para que busquemos las mejores maneras de cualificar esa información, precisamente para combatir esa polaridad de la que estaba hablando José Diego, de la que nos hablan los datos, esa polarización del mercado, dándole mejores herramientas a las personas que están trabajando en la edición. Queremos caminar hacia la bibliodiversidad, nos interesa que haya más oferta. Entonces este es un comienzo de algo que yo pues personalmente quiero que crezca, y reitero el agradecimiento a Claudia, al profesor Edison también, y también a la profesora María Eugenia, que participó en la semilla de este proyecto.